Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Un minuto pasa de las 8, las 7 y un minuto en las Islas Canarias. Don Eric Gutiérrez, buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo. Vamos con esa última hora de los incendios que ya les digo nos tienen muy preocupados, teniendo en cuenta que la gestión forestal está en manos de Pedro Sánchez y el Ejecutivo Socialista. La Comunidad de Madrid sigue concentrando algunos de los incendios más preocupantes del país. Permanecen activos 3 fuegos de extrema gravedad que aún no han sido controlados, 2 en Villa del Prado, uno de ellos con afectación a Aldea del Fresno y otro en San Martín de Valdeiglesias que se ha propagado hasta Perayos de la Presa. Uno de los incendios de Villa del Prado procede del fuego originado en la localidad toledana de Almorox. Aunque continúa activo, su evolución es más favorable que en los últimos días. La situación también sigue siendo crítica en la provincia de Ávila. El incendio de Burgo Hondo permanece fuera de control y ha obligado a evacuar a más de 1.500 personas, mientras varias localidades y urbanizaciones continúan confinadas por el avance de las llamas. Más allá de Madrid, Toledo y Ávila, España mantiene un elevado número de incendios activos. También siguen abiertos fuegos en Asturias, Barcelona, Burgos, Ciudad Real, Guadalajara, León, Palencia, Murcia y Castellón, entre otras provincias. De todos ellos, el incendio declarado en La Mierla, en Guadalajara, presenta una evolución favorable tras mejorar de forma significativa durante las últimas horas. Una de las personalidades que ha salido a hablar en las últimas horas ha sido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha dejado claro que esto va para largo. No es fácil, no es fácil. No estamos al final de la temporada de incendios, estamos al principio. No hemos pasado el momento más difícil. Todavía nos quedan semanas y meses. Espero que estos incendios de los que estamos hablando puedan perimetrarlos, puedan controlarlos, puedan ir disminuyendo la intensidad de las llamas y puedan darse por extinguido cuando la información así lo acredite. Pero lo que me quiero referir es para el conjunto de la nación, de que en todas las comunidades autónomas la alerta es máxima y que en el mes de julio a finales, todavía nos queda el mes de agosto, nos queda el mes de septiembre y la primera quincena de octubre. Si no llueve, pues nos quedan todavía 2 meses y medio muy duros. En algunos momentos afectará a una comunidad, en otros momentos afectará a otra, en algunos momentos afectará a alguna comarca dentro de esa comunidad, en otros afectará a otra, pero insisto, aquí hasta mediados de octubre vamos a seguir con una enorme tensión y con una enorme dificultad. Isabel Díaz Ayuso también hizo declaraciones ayer anunciando el inicio de una recuperación inédita de las zonas afectadas por los incendios. Un plan de recuperación integral para más de 100 kilómetros de carreteras autonómicas dañadas por los incendios y para recuperar a gran velocidad la seguridad de las vías, empezando por las más afectadas. Insisto que este es el comienzo de una recuperación que va a ser inédita. Este gobierno lo ha vivido todo, tenemos experiencia en todo, en incendios, en pandemias, en Danas, en Filomena, en todo. Tenemos experiencia en todo. Ahora lo que hace falta es ir anunciando todos estos planes y cómo a partir de ahí nos pueden ayudar las personas que nos están llamando desde fundaciones, empresas, entidades para mostrar su ayuda. Ahí es cuando podrán ser efectivos, cuando preparemos y vayamos anunciando paso a paso cada uno de estos planes. Por último, destacamos las palabras de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, que estuvo en el puesto de mando avanzado del gran incendio de la Sierra Oeste. Lo primero que queremos hacer es mandar todo nuestro cariño, toda nuestra solidaridad con todos los vecinos afectados, mandar también nuestro agradecimiento a todos los profesionales, a todas las fuerzas de emergencia que están trabajando, dejándose la piel para salvar vidas y para acabar con este incendio que está asolando Madrid. Pero creo que también tenemos que sacar una lección clara que desde Vox siempre hemos defendido, y es que el fanatismo climático impide la prevención de los incendios y la corrupción del gobierno de Pedro Sánchez impide que tengamos medios para acabar hoy cuanto antes con estos incendios, por ejemplo, con hidroavión. Pues así de claro lo decía Isabel Pérez Moñino, ¿no? Ese fanatismo climático y esas políticas buenistas de las que hemos hablado en muchas ocasiones sobre la sostenibilidad ambiental y cómo debemos cuidar el medio ambiente respetando la naturaleza tal y como es, así de salvaje, y así de salvaje responde la naturaleza. Pero lo que es curioso también es cómo reacciona Alberto Núñez Feijóo, que yo esperaba una posición firme, clara,
enfrente al Partido Socialista, porque desgraciadamente hemos descubierto un patrón en el Partido Popular. Lamentablemente se hacen eco de este patrón los diferentes miembros de este partido, lo repiten en demasiadas ocasiones, y es que cuando el gobierno está en manos del Partido Socialista, pues no piden directamente, no exigen esas responsabilidades políticas. Parece como que minimiza las dimensiones de esta tragedia. Al PSOE no le duelen prendas cuando ocurre algo así en algún territorio, como fue el caso de la Dana en la Comunidad Valenciana. Directamente habló de la devastación y de la mala gestión, y sin embargo aquí pues recurren a factores naturales, a esos accidentes imprevistos, a la mala obra particular de una persona que no había informado de las obras con maquinaria pesada, a una chispa. En fin, como que realmente no hacen, y perdónenme el símil, leña del árbol caído cuando tenemos que hablar de la mala gestión del PSOE. ¿Y qué pasa? Que cuando gobierna el PSOE, pues toca subrayar el desastre, ¿no? Que no se aluda a ese cambio climático y a esos problemas incontrolables, ¿no? Hablando precisamente de la ecología. Hay que pedir que se asuman responsabilidades. Ya hablaremos de cuál es el relato de la tragedia después, pero que sean firmes a la hora de exigir esas responsabilidades y, sobre todo, que reaccionen de manera ejemplar, que se pida perdón y que se ponga el foco en la falta de previsión y la gestión del gobierno, que es lo que nos ha sumido en estas llamas, ¿no? Porque parece que cuando el Partido Popular tiene que señalar a los culpables, pues que se ha acostumbrado a que tengamos que soportar un gobierno gestionado de una manera nefasta, ¿no? Y que los gestores no sean responsables de todo lo que está ocurriendo. Que se hable de cambio climático y en algunas ocasiones culpando directamente a comportamientos irresponsables, ¿no? Que los puede haber, desde luego, y de hecho los hay. Pero eso no quita para que se tenga que llevar a cabo una buena gestión del campo y que no se culpe directamente al cambio climático de los incendios forestales en España, porque realmente eso es pues un argumento tan terrible, tan propio de un gobierno corrupto como es el de Pedro Sánchez, que lo que no pueden hacer diferentes partidos políticos como es el Partido Popular es comprarles ese mismo mensaje. Porque eso es una ofensa para todos los ciudadanos y sobre todo para todas esas personas que lo están pasando mal, todos esos afectados, todas esas personas que han tenido que salir de sus casas. Vamos a ver qué pasa con todos esos afectados y en concreto con la visita que hicieron ayer sus majestades los reyes. Los reyes Felipe VI y doña Leticia se han desplazado a Villamanta para mostrar el apoyo de la corona y de todos los españoles a los afectados por los incendios. Durante su visita, Felipe VI ha reclamado una reflexión sobre qué se puede hacer para mejorar en materia de prevención para evitar que una tragedia como esta vuelva a repetirse. Es verdad que luego también muchos están expresando esa necesidad de reflexionar hacia el futuro, qué se puede hacer mejor, qué se puede hacer no durante la emergencia en sí misma, sino en los tiempos en los que se puede preparar los medios y el entorno para que los daños de cualquier incendio que se van a producir sean los menores posibles. Eso implica a muchísimas instancias, muchísimas personas, expertos y ciudadanos de toda índole. Así que creo que es invitar a ese tipo de reflexión y a un trabajo en común y de equipo, como siempre decimos, pues que es necesario siempre. Como han escuchado, el rey ha subrayado la importancia del trabajo en común y de equipo y de los expertos y de muchísimas personas. Escuchamos también la importancia que pone sobre el foco de la coordinación. En primer lugar, por tanto, era mostrar nuestro cariño, apoyo, comprensión y solidaridad a todos los desplazados, todos los evacuados. Lo han pasado muy mal. Algunos llevan ya 4 días fuera de sus casas, en fin, algunos han perdido muchos bienes, en conjunto hemos perdido un patrimonio natural incalculable y además, pues todavía, como bien saben, hay mucho riesgo. Y queremos tanto agradecer la oferta, la disponibilidad
y la ayuda de tantos vecinos de forma solidaria, pero también, por supuesto, del trabajo profesional de todos los servicios de emergencia, empezando por la UME, que está encargada de la operación, pero todo, Protección Civil, bomberos, municipales, Policía Nacional, Guardia Civil, todos los medios, hombres y mujeres que están desplegados, que son miles, y haciendo una labor espectacular, profesional, entregada, sufrida, y que hay que agradecer y alabar. También es verdad que la coordinación está siendo ejemplar en todos los sentidos. Yo creo que es un buen mensaje cuando vemos que unidos se puede afrontar cualquier riesgo. Es el mejor mensaje para todos. Antes de desplazarse a Villamanta, Felipe VI presidió una reunión en el cuartel general de la Unidad Militar de Emergencias, donde recibió la última información sobre la evolución de los incendios mediante conexiones telemáticas con los efectivos desplegados en las distintas zonas afectadas. Qué interesante esta reflexión que hacía el rey Felipe VI, acompañando, lógicamente, como no podía ser de otra manera, a todos los desplazados, a todas las personas evacuadas y, sobre todo, en esa labor de coordinación y de unidad. Pero también hay que poner el foco en que España no está ardiendo por casualidad, que no está ardiendo por una sequía extrema, ni siquiera por el cambio climático que dice Pedro Sánchez, sino que España arde sencillamente pues porque se ha apartado a los agricultores y a los ganaderos de la gestión directamente del campo, de los cultivos, de las malezas, la propia gestión forestal. Y eso, en el fondo, lo que nos explica es cómo se encuentra nuestro país actualmente. Una España que durante muchos años han dicho que estaba vacía, esa España vacía o España vaciada, que pues lo que hace el fuego realmente es certificar lo que ya conocíamos, ¿no? Que se ha apartado a la población rural, que directamente no se le han dado incentivos para que siga así. Y claro, pues el campo está abandonado y por eso arde el campo. Me quiero acordar de un libro de Julio Llorente que ha publicado recientemente, que se titula El sentido del campo, en el que habla de cuán importante es la agricultura y todo lo que la rodea, la ganadería, la gestión forestal, ¿no? Que la cultura de nuestro país también es la agricultura y que es el patrimonio de todos los españoles, ¿no? El patrimonio es el terruño, el de los agricultores, el de los ganaderos, que son los que cuidan nuestro país, nuestra nación, a España. Y que lo que hemos visto con estas políticas tan artificiales es que se huye de hablar del patrimonio, ¿no? De la propiedad privada, el derecho a cuidar la tierra. Dice Julio Llorente en su libro que propiedad es cuidado y que cuidado es ofrenda. Propiedad es cuidado porque si es tuyo lo cuidas. Y así lo sentían muchísimos agricultores y ganaderos, que el campo era suyo y por tanto lo cuidaban. Pero desde los despachos se les dijo que iban a enseñarles de una manera bastante prepotente a esos agricultores a cuidar el campo, y ya ven ustedes cómo ha acabado la cuestión, ¿no? Con un Pedro Sánchez hablando de los efectos del cambio climático. Y sin embargo, si realmente se le hubiera puesto en valor a todos esos agricultores y a todos esos ganaderos y su importante labor en las zonas forestales, lo que se habría hecho es multiplicar por 10, por 15, por 20 el valor de todas estas extensiones agrícolas y ganaderas, y también se hubiera apostado por esos medios de extinción. Y sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez hace exactamente todo lo contrario. Lo que hace es aparecer en esas comparecencias lacrimógenas hablando del cambio climático y cercenando la ley de montes, ¿no? Las regulaciones autonómicas que prohíben en muchos casos la presencia de ganado en los montes, un ganado que desbrozaría la maleza. Y ahora mismo está prohibido hasta prácticamente recoger piñas. Con lo importante que es, ¿no? Esas piñas que luego actúan como acelerantes con el combustible de la resina, que es altamente inflamable. Y ahora mismo existe una burocracia que nos está pasando una factura, y esa factura son los incendios. Ahora mismo, para pedir un permiso excepcional para cortar leña es algo realmente enrevesado. Tiene que rellenar una serie de documentaciones que aportar, en fin. Al final son barreras administrativas que son prácticamente infranqueables por los agricultores y ganaderos, que al final desisten por agotamiento, ¿no?
O sea, llega un momento que dices, mira, si me lo vas a poner complicado, pues paso. Y por eso no se llevan a cabo esos trabajos agrícolas y ganaderos en los terrenos comunales, en los que, como les digo, hay bastante maleza. No se apuesta por la prevención y la extinción de incendios, porque realmente ellos llega un momento que dicen, pues mira, es que no tiene valor. Insisten en el bulo de la emergencia climática para eludir la responsabilidad directa por parte del Ejecutivo. La pregunta es si va a haber un cambio radical en el tratamiento de estas catástrofes. Un cambio que debe comenzar por erradicar esas absurdas normativas que manda el fanatismo ecologista, ¿no? Y dictadas directamente por esos despachos, por esos urbanitas indocumentados que no han tenido contacto con el campo y que, sin embargo, se permiten decir a los agricultores y los ganaderos lo que deben hacer y lo que no deben hacer, sin conocer la realidad de la España rural, que es tan importante para todos nosotros. En fin, esto es lo que les contamos respecto a los incendios, pero no queremos que esta cortina de humo, nunca mejor dicho, oculte lo que está pasando también en cuanto a la corrupción en nuestro país. La semana pasada escuchábamos a Zapatero no decir absolutamente nada en esa comparecencia televisiva en la que directamente decía que no tenía conocimiento de que lo que hubiera hecho estaba mal. Y claro, las comparaciones son odiosas cuando les hablamos de lo que suele ocurrir con esas joyas que se entrega a los altos mandatarios. José Luis Rodríguez Zapatero rompió este pasado jueves 65 días de silencio, pero evitó responder a la cuestión clave que centra la pieza separada abierta en la Audiencia Nacional por las joyas halladas en la caja fuerte de su despacho. ¿Quién le entregó el centenar de piezas cuando las recibió y por qué nunca fueron incorporadas al patrimonio público ni incluidas en sus declaraciones de bienes? Su gestión de estos regalos contrasta con la de Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy. Los tres expresidentes entregaron a Patrimonio Nacional un total de 30 joyas de oro y piezas preciosas, entre ellas diamantes, rubíes, zafiros y esmeraldas, que recibieron durante sus respectivos mandatos. Zapatero, por el contrario, solo incorporó al inventario público una pieza, un reloj de sobremesa dorado con esmeraldas que le entregó el rey Abdalá de Arabia Saudí. Felipe González, por el contrario, cedió al patrimonio del Estado 21 joyas, José María Aznar 5 y Mariano Rajoy 4. Collares, pendientes, pulseras, anillos, relojes y otras piezas elaboradas con metales y piedras preciosas fueron debidamente catalogadas y pasaron a formar parte del patrimonio público. Atención a lo de las joyas Zapatero, que va a tener cola. Acuérdense ustedes que el propio Miguel Sebastián, exministro en el gobierno de Zapatero, explicó que él mismo había recibido joyas y que las había dejado en el ministerio. En un principio se pensó que él iba a salir a defender al que hubiera sido el líder de su gabinete y, sin embargo, pues dijo claramente que él había entregado esas joyas y, por tanto, pues había dejado entrever que lo que había hecho José Luis Rodríguez Zapatero no era habitual. La comparación con los anteriores presidentes, como es el caso de Aznar, de Rajoy y de González, pues echa más leña al fuego sobre el tema de las joyas. Y sabemos ahora que por su entorno más cercano, según publica The Objective, el propio José Luis Rodríguez Zapatero está buscando un tasador que sea capaz de rebajar el valor de sus joyas a menos de 100.000 euros. Se habló de que era 1,5 millones y esta era la valoración de Ansorena, que acuérdense ustedes que esto era una valoración a la baja. Después empezaron a decir que los rubíes, zafiros y esmeraldas no tenían mucha calidad y entonces está intentando recabar información para tratar de acreditar que las piedras no son tan puras, tan buenas y que al final son menos de 100.000 euros, lo que serviría para desacreditar la tasación oficial y que en un momento determinado pues esta causa vaya perdiendo fuelle, ¿no? Porque recuerden ustedes que ahora mismo se está investigando en la Audiencia Nacional a este expresidente como presunto autor de un delito fiscal y de contrabando. La parte fiscal por no haber declarado ese 1.300.000 euros en los que están valorados estas joyas por parte de la tasación oficial de Ansorena, y luego, por otro lado, la procedencia de estas joyas que, según dijo José Luis Rodríguez Zapatero, no tenían afán patrimonial. Vamos, que las tenía ahí de recuerdo. Pues efectivamente, las tenía de recuerdo porque algún afán tendría. ¿El del recuerdo? Pues por lo menos ese, ¿no? Que queda más que claro. En fin, ya les digo que esto es lo que vemos respecto a las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero, que sigue la estela de los grandes clásicos socialistas que se animaban a llevárselo crudo
Y la pregunta es aquí, ¿hasta qué punto los socialistas van a seguir mangoneándonos o permitiendo que otros nos mangoneen? ¿Por qué? Porque les tengo que hablar ahora del Partido Nacionalista Vasco, que es uno de los partidos integrantes de ese bloque de investidura, que es el que mantiene a Pedro Sánchez en la Moncloa. Ellos van a seguir pidiendo porque saben que pueden seguir chantajeando a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez va a hacer absolutamente todo para seguir en la Moncloa. Así que atención a lo que ha pasado con el PNV de Pradales este fin de semana y sobre todo la segunda lectura que tiene esta actividad del Partido Nacionalista Vasco. El presidente del gobierno vasco, Manuel Pradales, ha reivindicado desde Getxo la figura del primer gobernante vasco, José Antonio Aguirre. Le escuchamos. Aquel gobierno tuvo un líder, tuvo un patrón, que fue el Lehendakari Aguirre, que lo dio todo para marcar el futuro y el rumbo del pueblo vasco en momentos muy complicados. Aguirre había sido además alcalde de esta localidad de Getxo, con solo 27 años, en 1931. Fue uno de los alcaldes que impulsó el Estatuto de Estella de 1931, que buscaba lograr autogobierno para Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Navarra. Un estatuto que se frustró en las Cortes republicanas, pero que puso las bases de lo que sería el Estatuto Vasco, que se tuvo que aceptar posteriormente en 1936. Getxo además tiene un valor simbólico en la memoria vasca, porque este municipio fue un lugar de espacio internacional para la diplomacia, para la protección, para la evacuación de personas en plena guerra, para el intercambio de prisioneros, y a pesar de ser una zona humanitaria, fue bombardeado por las tropas fascistas. Por eso es muy especial el estar hoy aquí, el estar en esta bandera de Getxo que homenajea al Lehendakari Aguirre. La disputa por el legado de Aguirre cobra fuerza a medida que se acerca el 90 aniversario de la constitución del primer gobierno vasco creado en plena guerra civil. Hace apenas un mes, EH Bildu sorprendió al proponer en el Parlamento vasco que el aeropuerto de Bilbao pase a llevar el nombre de José Antonio Aguirre. Ahora ha sido el propio Pradales quien ha apelado a seguir el ejemplo del histórico dirigente y reivindicar los valores del esfuerzo, humildad y trabajo en equipo. Pues señores, esto es lo que nos tiene que preocupar, porque escuchamos a Pradales hablando del Lehendakari patín, patán, patún, que tenemos que estar preocupados, porque el fin de semana pasado estaban PNV y Bildu reclamando el reconocimiento de la nación vasca y el derecho a decidir su futuro. Y este fin de semana de nuevo en Getxo hablando de esto, lanzando este mensaje, que estos dos partidos que son socios de Pedro Sánchez están celebrando actos conjuntos, lanzando la idea de que en breve se va a materializar un nuevo estatus jurídico político específico para los vascos. O sea, están hablando directamente del derecho a autodeterminación. Y no les duelen prendas al hablar de ese reconocimiento político de la nación vasca, volviendo a poner encima de la mesa el poder político del autogobierno, insistiendo en su relación con el Estado, hablando de la identidad propia del pueblo vasco en Europa, su identidad histórica, su cultura, la voluntad de su ciudadanía. En fin, cuestiones que nos tienen que preocupar mucho mientras esté, como les digo, Pedro Sánchez en la Moncloa, porque es capaz de absolutamente todo. Y una última hora, señores, les traemos de la guerra en Oriente Medio. Saben ustedes que la reapertura de el estrecho de Hormuz era un punto de inflexión en esa batalla entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Una última información que nos ha sorprendido, teniendo en cuenta cómo está evolucionando la cuestión allí. Un petrolero ha explotado en el estrecho de Hormuz tras chocar con una mina marina después de desviarse de la ruta de navegación establecida por Irán, según han informado medios oficiales iraníes, en plena escalada de tensión con Estados Unidos por el control de este estratégico paso marítimo. La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, sostiene que el buque abandonó el corredor marítimo autorizado por Teherán antes de impactar contra la mina. El medio lo describe como un petrolero infractor por incumplir las directrices de navegación impuestas por las autoridades iraníes. Tasnim añade que Irán había advertido en repetidas ocasiones de que cualquier embarcación que se apartara del itinerario fijado asumiría las consecuencias de esa decisión.
Pues señores, cuidado con lo que está pasando allí, porque ya ven ustedes que es un polvorín en que en cualquier momento se puede reactivar la guerra en Oriente Medio. En fin, llegamos a las 8:26, 7:26 en las Islas Canarias. Momento de irnos a la información meteorológica que nos trae Izam Garbin, después una pequeña pausa publicitaria y a la vuelta la tertulia con don Julio Ariza, con Mario Noya y con Alberto Serrano. El tiempo en Radio Libertad. Se mantendrá una situación de estabilidad dominada por las altas presiones en la mayor parte del país, con el predominio de los cielos despejados. Únicamente en el área cantábrica y el Alto Ebro predominarán los cielos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil. Asimismo, también se prevén algunos intervalos nubosos en el estrecho y en el norte de Canarias, así como en el nordeste de Cataluña y Baleares, con posibilidad de algún chubasco en el litoral catalán y las Baleares. Las temperaturas máximas aumentarán en la mayor parte de la península y Baleares de forma localmente notable en Galicia y zonas de montaña del interior. Únicamente se prevén descensos en el extremo sureste peninsular, incluso descensos notables en el estrecho y oeste del Alborán. Se superarán los 35 grados en la vertiente atlántica sur, pudiendo hacerlo también en puntos del interior este peninsular, Baleares y sur de Galicia, aunque no se descarta alcanzar los 40 grados en el Guadalquivir y el Guadiana.